Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques. Por un lado, el capitalismo, encabezado por Estados Unidos, y el socialismo, que caracterizó a la Unión Soviética, más conocida como URSS, las dos grandes superpotencias de esa época. Comenzó la llamada Guerra Fría, un enfrentamiento político e ideológico que se caracterizó por los siguientes aspectos: enfrentamiento no bélico entre las dos potencias, equilibrio de poder entre el socialismo y el capitalismo. La UNO desempeñó un papel de mediador, delimitaciones de zonas de influencia de cada potencia y su intento por ampliarlas, imposición de ideologías y políticas en las zonas de influencia, creación de armas convencionales y nucleares, enfrentamientos. En la década de los 70, Afganistán se convirtió en el centro de la rivalidad entre las dos superpotencias. Este país se caracterizó por ser un país no alineado, es decir, que no estaba ni de un bando ni de otro, durante la Guerra Fría. Su primer ministro, Daud Khan, primer ministro de 1953 a 1963 y presidente de 1973 a 1978. Miembro de la familia real, aprovechó la competición entre estos dos bandos para que construyeran carreteras y hospitales en el país y coincidieran becas a estudiantes afganos para estudiar en su territorio, con el objetivo de añadir Afganistán a sus países aliados. La primera cuestión era: ¿por qué Estados Unidos y la Unión Soviética estaban interesados en Afganistán? Bueno, pues para empezar, ambos querían que el máximo número de estados entrara en su esfera de influencia, y ambas superpotencias anhelaban el control de los recursos naturales del país a fines económicos, como su petróleo y los oleoductos. Afganistán suponía una importante posición estratégica, pues acercaba a la Unión Soviética a un acceso seguro al mar Arábigo, cosa que era muy positiva para su comercio, contra lo que Estados Unidos tenía un lógico interés en evitar. La Constitución de 1964, Afganistán, se transformó en una monarquía constitucional, excluyendo a miembros de la familia real política. Esto provocó que Daud Khan fuera expulsado de la política y posteriormente perpetrara un golpe de estado en 1973, cuando el país estaba atravesando una durísima sequía que causó alrededor de 100,000 muertos. Daud Khan era de izquierda, pero mantuvo una política centrista. En 1978 hubo una revolución violenta por parte de grupos de la izquierda radical afgana, que consideraban que Daud Khan estaba volviendo a antiguas políticas monárquicas y más conservadoras. Llamada Revolución del Saur, provocó que Nur Muhammad Taraki, del partido prosoviético KALK, pasara de ser el presidente y se implementaron derechos iguales entre sexos y las tierras fueron redistribuidas. De este modo, Taraki implementó una rápida reforma consumista en contra de lo que Moscú les había advertido, pues los soviéticos opinaban que el país era muy conservador, y una reforma tan drástica y que necesitaría de un periodo de transición más extenso y suave. Para esto, la Unión Soviética temía que los estados de Occidente percibieran ese gran cambio tan abrupto como una prueba más de la extensión comunista por Oriente Medio, rico en petróleo, y probablemente apoyar a la oposición a fin de estabilizar este avance. El miedo a perder la influencia en Afganistán provocó que la Unión Soviética lo invadiera. Brezhnev pensaba que las repúblicas centroasiáticas de la URSS se verían amenazadas si Afganistán caía bajo el control de los islamitas o las milicias afines de Occidente. En estas repúblicas había uzbecos y tayikos, y la Unión Soviética consideraba que podían unirse a las filas de las guerrillas fundamentalmente islámicas. En marzo de 1979, un grupo de resistencia declaró la yihad contra el régimen laico afgano y los soviéticos. Además, se produjeron fuertes disputas entre los líderes del partido KALK y Taraki. Murió de una grave enfermedad tras la muerte
Hasifal Amin, otro líder del partido Khalq, pasó a ser el nuevo primer ministro. Desde 1978, la presencia de la Unión Soviética, o sea, la URSS, en Afganistán había ido incrementando. Amin había perdido hasta 19 veces a Brezhnev, quien enviaría tropas soviéticas a Afganistán antes de que en 1979 las tropas soviéticas entraran a Kabul. Amin fue asesinado, aunque algunas fuentes aseguran se suicidó un día después de la invasión soviética. Los soviéticos colocaron a Babrak Karmal como un gobernador marioneta. Declararon que querían instaurar un liderazgo más moderado, que tuviera un mayor apoyo popular e implementar reformas, y así evitar la represión violenta que ejercía el Khalq, salvando el sistema comunista. Aunque gobernar Afganistán en estas circunstancias era imposible, el ejército soviético podía invadir un pueblo o un valle. Cuando se centraban en otro sitio, las guerrillas retomaban el control. La invasión soviética provocó que las revueltas locales y espontáneas se transformaran en una resistencia más estructurada para hacer la yihad contra los invasores infieles. De este modo se formaron partidos políticos que fueron apoyados económica y militarmente por Pakistán, Estados Unidos y países islámicos como Arabia Saudita. 7 grupos de guerrillas afganos se encontraban en 1985 para hacer la yihad juntos contra los comunistas. El grupo formado se llamó Mayahidin. Estados Unidos veía el conflicto como una tensión más de la Guerra Fría, y la CIA apoyó a las fuerzas antisoviéticas a través del Servicio de Inteligencia de Pakistán en la Operación Ciclón, que comenzaron a proveer al Mayahidin con misiles antiaéreos Stinger. Estados Unidos compró todas las armas israelíes capturadas por los soviéticos clandestinamente y las dio a las guerrillas, lo que fue clave en el financiamiento de los misiles Stinger. El Mayahidin no había ganado ni una batalla contra los soviéticos antes de obtener los misiles. Después nunca volvió a perder. La CIA ayudó a Osama Bin Laden a construir un campo subterráneo de Khost para entrenar soldados para el Mayahidin. En fin, la invasión soviética a Afganistán trajo 1 millón de muertos civiles, 5 millones de refugiados distribuidos entre los países cercanos, el fin de un régimen comunista de Kemal, anarquía, guerra civil. Los talibanes tomaron el control del país y la URSS se retiró sin obtener nada a cambio.